Hemos invitado al ex ministro Milton von Hesse, que tiene la particularidad de haber ocupado dos carteras que ahora han sido seriamente cuestionadas. Por una parte, una de Agricultura, cuyo titular sucesor de usted, el señor Allen Caster, ha sido separado del gobierno en días pasados, y el otro, Vivienda, donde el señor general Alvarado pasó a Transportes, pero ha sido censurado el día de hoy por algunas decisiones tomadas cuando era ministro de Vivienda. Señor Milton von Hesse, ¿qué ha pasado con esos dos ministerios? Parece que no tienen suerte de hallar buenos funcionarios, al menos desde que usted se fue. No, buenas noches, Fernando. Buenas noches. A ver, creo que lo que está pasando en el gobierno sí es sumamente preocupante. La gente no está percibiendo la magnitud de la situación. Pero es todavía peor de lo que percibimos. Sí, claro. Porque sí estamos percibiendo la magnitud, ¿eh? No. Excepto que usted nos diga que no estamos viendo, entonces ahí sí me preocupa. No, me refiero en general a la población de la calle. Cree que tener 70 ministros en un año es algo normal. A mí me tocó ser más de 3 años ministro y eso da cierta continuidad. De hecho, cuando dejé después de 1 año, 8 meses agricultura, quien me sucedió fue la persona que ejercía de viceministro, con lo cual se mantuvieron las políticas, hubo esta estabilidad, se pudo lograr objetivos, entre otras cosas. Pero cuando uno cambia, por ejemplo, como en agricultura, en 1 año y ni siquiera 1 año, 2 meses, y ya tenemos 6 ministros, es claro que no se tiene rumbo. Es claro también que el gobierno no tiene un norte, que cada ministro hace lo que buenamente puede, que es muy poco, dicho sea de paso, porque la mayoría es gente que no tiene las competencias mínimas para haber asumido ni siquiera un cargo de funcionario intermedio en la administración pública. Es evidente y notorio que no tienen esas competencias mínimas. Y el responsable de eso, no hay que decirlo, es el presidente Pedro Castillo, y solo él. Pero, Fernando, tú debes recordar que el presidente decía: lo que pasa es que se oponen porque esta persona es de chacra, viene de la chacra y tiene que tener la oportunidad. Es como que, no sé, pues, Bill Gates pues, le diera la oportunidad a alguien de chacra para que sea gerente general de Microsoft. Es absurdo. O que me pongas a mí... No tendríamos internet, claro, ya. No podríamos comunicarnos por internet. Así es. O que a mí me pongas a gerenciar la NASA, qué sé yo, de los viajes, la conquista del espacio, o todas estas cosas que hace la NASA. Es absurdo. Hay que poner a los más competentes en los cargos de responsabilidad de dar servicios a la población. Un especialista de Vidensa que trabaja mucho sobre gestión pública y que ha venido a renovar el pensamiento y la acción respecto de esto. ¿Por qué cree que hemos llegado a esto? ¿Qué interés tiene Pedro Castillo de nombrar a gente tan sistemáticamente incompetente, cuando no simplemente deshonesta? Porque también eso existe, que algunos llegan con una hoja de vida antes de poner un pie en el ministerio, que la hoja de vida misma da miedo. Sí, mira, yo creo que hay 2 factores que explican lo que está pasando. El primero es que lamentablemente tenemos un presidente de la República muy poco leído, muy poco instruido. Eso es evidente. No voy a ahondar en eso porque la opinión pública le queda claro, y en esta poca instrucción que tiene y poca lectura, no es consciente de la magnitud, de la importancia que tiene una buena gestión pública para el desarrollo del país. Y el segundo factor que yo veo es que él vino apoyado, recibió apoyo de muchos grupos, que muchos representan intereses particulares, muchos grupos pequeños, y él ha entendido que la forma seguramente de devolver ese favor al apoyo en su campaña política es empezar a cambiar y poner a uno, a otro. Por eso él cambia de ministros como quien cambia de camisa, y eso es muy peligroso, porque ya servicios básicos del Estado están perdiendo calidad aceleradamente, y en el caso como los pasaportes, los brevetes, ya la gente normalizó
que puedo perder mi viaje porque no pude renovar mi pasaporte, cuando eso es algo del quinto atentatorio mundo. Contra derechos que todos tenemos. Ahora, hay que mencionar el caso clamoroso, que es el caso de la URIA. Pero yo antes de eso quiero hacerle una pregunta desborda su campo, porque es un poco jurídica. El abogado del señor Jenner Alvarado ha presentado un amparo ante la justicia porque él reprocha al Congreso que se le estaba sometiendo, ya se le sometió, pero en ese momento se estaba, ayer, a este proceso para censurarlo por cargos de un puesto que ya no ocupaba. Porque él ha sido censurado por lo hecho cuando era ministro de Vivienda. Y él dice, pero yo ya no soy eso, yo ahora soy ministro de Transportes. Y en consecuencia, el amparo está fundado en eso. ¿Usted le ve alguna lógica? No, no tiene ninguna lógica. Porque ¿Y cómo un abogado puede presentar un amparo ante la justicia argumentando? Porque tiene que ver con lo que te acabo de mencionar. Es tal el nivel de incompetencia y de desconocimiento de la gestión pública, incluso de los abogados, que van a defender personalmente a los ministros, que toman este tipo de argumentos, ¿no? Cualquier persona de la calle con la que uno conversaría sabría que las interpelaciones y las censuras del Congreso de la República son procesos políticos. Basta que este ministro haya perdido la confianza del ministerio porque desde el punto de vista del Congreso, porque desde el punto de vista de los congresistas no merece seguir en su cartera, es suficiente. O sea, 94 votos a favor de la censura, solo 14 creen que debe seguir. Nunca habíamos visto una tal correlación. ¿Eh? No, es impresionante, porque tirios y troyanos. Sí, acá, Perú Libre votó a favor de la censura. Así es. Bueno, ahora vayamos al tema que más nos ha hecho jalarnos los pelos en estos últimos días. Se nos ha dicho durante varios meses que necesitamos comprar uria en el mercado internacional porque sin ella nuestros campesinos no podrían producir elementos básicos como el arroz, como la papa y como el país amarillo, que son insumos del pollo, que se come, como sabemos, demasiado en el Perú. No sé si demasiado, pero en todo caso, mucho. Muy bien. 3 licitaciones internacionales han fracasado. Esto es un récord. 3 veces durante más de 2 meses. Hemos estado pendientes en las empresas extranjeras que puedan querer venderlo. Y una vez que fracasa la tercera, el ministro Alencastro dice, pero no es tan importante comprar urea, finalmente no es tan importante. Podemos usar potasio, podemos usar nitrógeno, podemos usar fósforo. Pero entonces, ¿por qué nos han mantenido ante la angustia de la compra de urea? Díganos cuál es la verdad. Se lo pregunto con tanto más convicción, que usted nos dijo hace unas semanas que estuvo acá con nosotros, que pensaba que esta tercera licitación iba también a fracasar. Y yo me dije, quizás el señor von Hesse está recordando la época en que era ministro y tiene un poco de celos, pero ha tenido usted razón. ¿Por qué ha fracasado y cuál es la verdad sobre lo que necesitamos para que nuestros campesinos puedan producir y dar de comer a sus familias y eventualmente vender también en las ciudades donde no podemos cultivar? A ver, ¿por qué ha fracasado? Porque lo que mal empieza, mal acaba. Eso en primer lugar. Esto fue un proceso que se anunció en mayo, en el mes de mayo de este año, con mucho retraso, después de 5 meses de que el sector agrícola advertía el problema, más que de escasez, de alto costo de la urea, que es un insumo importantísimo, sobre todo en la costa. Y el gobierno sacó un decreto de urgencia que desde mi punto de vista cometió 2 errores fundamentales. El primero es encargarle a una entidad no especializada en hacer compras, realizar esta compra. Agrorural. Que fue Agrorural. Porque para eso, en todo caso, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo que el Estado importe, si ya tomaron la decisión, debió haber sido Perú Compras, que es la que tiene la experiencia y siempre está comprando. ¿Por qué se comete ese error? Porque seguramente hubo un interés muy particular de manejar esa licitación. ¿Qué cosa quiere decir? Seamos sinceros, señor Milton. Corrupción. Corrupción, abiertamente y directamente. ¿Por qué? Porque también ese decreto de urgencia comete un segundo error,
que excluye a los proveedores locales de urea de ese proceso de licitación, lo cual es ilógico, porque si vas a importar urea, porque supuestamente se lo vas a dar a los agricultores, los que tienen el conocimiento del mercado local, los que saben dónde están las necesidades, los que saben a qué proveedor le debo comprar, etcétera, etcétera, son los distribuidores locales de urea. Que lo vienen haciendo y que lo han hecho. Y que lo han hecho a pesar de todo. Este año, a pesar de todo. ¿Qué efectos va a tener el fracaso de esta tercera licitación? Mira, no va a haber, y eso también lo venimos diciendo hace un rato, no va a haber situaciones de hambruna ni de escasez profunda de alimentos, eso no va a haber. Si de hecho uno mira las encuestas de siembra de esta campaña que se ha iniciado, más bien la superficie sembrada en el país está incrementándose 2 o 3%. Pero menos productiva porque con menos fertilizantes. Sí, a ver. En superficie, en primer lugar, salvo el arroz que tiene una ligera caída de 6-7%, todos los demás incluso aumentan. Entonces, primer factor, superficie, por ahí no hay un problema. Segundo factor, menos productiva, sí puede ser porque los agricultores han fertilizado probablemente en menor cantidad, y también han buscado sustitutos. No es que no hemos fertilizado. Aún los que poseen solamente 1 o 2 hectáreas, ¿tenían recursos para buscar sustitutos? Depende, porque no todos los agricultores del Perú fertilizan y no todos fertilizan con urea. ¿A qué me refiero? En la sierra, por ejemplo, solamente la mitad de los agricultores pequeñitos, esos de 1, media hectárea, la mitad no fertiliza, y la otra mitad que fertiliza principalmente con fertilizantes orgánicos, le hace guano del animalito, de las gallinas, pero hay de las cantidades vacas. Suficientes. Quien posee 2 hectáreas y tiene 3 vacas, Sí. ¿con eso puede fertilizar? ¿Con Muy esas 3 vacas? Muy poco, porque acuérdate que es una agricultura de subsistencia Sí. principalmente, de muy baja productividad. Por eso los rendimientos de la costa versus los de la sierra son... Sí. En la costa es así y en la sierra se produce así, justamente por esa escasez. Entonces, a los que más afectado han sido, por lo pronto, eso casi 1 millón de hectáreas de esos 3 cultivos que tú mencionabas, ¿no? Arroz, papa y maíz amarillo, sobre todo en la costa. Cada uno tiene más o menos 300.000 hectáreas instaladas. Y ahí es donde se va a ver el efecto que podría venir por productividad, en la medida en que los fertilizantes sustitutos, porque ha habido otros fertilizantes que mientras cayó la importación de urea, aumentó la importación de otros fertilizantes más baratos y sustitutos de la urea. Pero no menos perfecto, eficaces. Menos eficaces. Con menos nitrógeno, ¿no? Así es, así es. Ya. Entonces se va a ver hasta qué punto eso va a afectar la productividad, pero estos 3 productos son importables. O sea, no la papa, pero sí el maíz amarillo y el arroz. Si llegara a escasear un poco en el mercado, es tan fácil como poner una orden de compra y tener a los pocos días el arroz y el maíz amarillo en el puerto en Perú. Entonces, por ahí no va a haber... Hasta más barato puede salir, ¿no? Hasta más barato puede salir. El arroz me parece puede ser más barato. Sí. Importado, ¿no? Lo que sí va a pasar es la tremenda crisis financiera de los agricultores, porque ellos sí esperaban la ayuda del Estado y han tenido que meter la mano al bolsillo para tener más plata para fertilizar. Y esos mayores ¿Cuáles agricultores costos, son estos, estos? ¿Los de sobre todo economía los familiar? agricultores de la costa, familiares, los más pequeños, efectivamente. Pero dice usted que muchos de ellos ni siquiera usan abonos o usan No, esos abonos que producen su me propio refería ganado. a los de la sierra. Me refería a los de la sierra. Los familiares más pequeños, sobre todo en la costa. Y también en los cafetaleros, los cafeteros de la selva, también usan bastante urea y también van a ver afectadas un poco sus finanzas. Los agroexportadores les va a costar más, pero los márgenes que tienen ellos
por tonelada exportada de fruta permiten absorber claramente estos mayores costos. Milton von Hesse, en todo caso, muchas gracias por estar acá y por habernos prevenido a tiempo de lo que podía pasar y por relativamente tranquilizarnos respecto de las consecuencias que no serán buenas, pero que no serán tampoco nefastas por lo que nos dice. Recuerdo que usted, después de haber estado en el Estado, se halla ahora como director de la consultora Vidensa, que tiene un énfasis puesto en gestión pública y en regiones, me parece, ¿no? Así es, sobre todo descentralizado. Muchas gracias por su presencia acá, repito, Milton von Hesse. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.